Les doy la bienvenida a todos. Vamos a escuchar a la doctora Ellen Andresen. Antes que todo, les voy a leer una breve semblanza que me hizo favor Ellen de hacerme llegar. Ellen es originaria de Perú, en donde obtuvo el grado de bióloga por parte de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Realizó estudios de posgrado en los Estados Unidos de América, obteniendo la maestría en ciencias en la Universidad de Duke y el doctorado en la Universidad de Florida. Desde el año 2000 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es investigadora de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en uno de los campus que tiene fuera de la Ciudad de México, que está ubicado en la ciudad de Morelia. Y lo digo porque tenemos gente que no son de México y que pues así ubican mejor. Ahí trabaja en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Sus áreas de investigación incluyen la ecología tropical y la ecología y la conservación de fauna y de sus funciones ecológicas, con particular énfasis en interacciones planta-animal, tales como la dispersión de semillas por animales. A lo largo de su carrera ha publicado 67 trabajos científicos y ha dirigido la no menos poca suma de 21 estudiantes, que es bastante, pues, ¿no? Echándole un ojo al currículum de la doctora Andresen, eh, tiene una gama aún más amplia de líneas de investigación y de intereses, por lo tanto, ¿no? Eh, es parte la lista de tutores de varios posgrados aquí en la universidad y es por lo tanto, y me atrevo a decir, ya me llevará la contraria a Ellen si estoy pasándome de la raya, pues puede pues tener estudiantes que quieran realizar su posgrado con ella, ¿no? Entonces puede ser una muy buena opción, una muy bonita forma de comunicarse con ella a partir de este seminario. Y lo que vamos a escuchar es una parte de lo que en realidad estudia, ¿no? Por ejemplo, aunque la ponencia va a ser sobre insectos, tiene una línea muy amplia y muy linda de investigación con mamíferos. Entonces, lo de hoy es lo nuestro, lo de hoy es la parte de insectos. Y bueno, sin más, los dejo con ella. Muchas gracias, Ellen, y adelante, por favor. Muchas gracias a ti, Alex, por la invitación. Muchas gracias por la presentación. Me pusiste un poquito ahí en una situación complicada porque dices que la charla va a estar espectacular, entonces espero cumplir sus expectativas. En realidad es una charla bastante general, les voy a dar un brochazo, es mucho van a ver de historia natural, de las interacciones de estos insectos con las semillas. Y también les voy avisando a los que vi algunas personas que se conectaron y puede ser que esta charla ya la hayan escuchado, porque ya la he repetido también la he dado en el IES, ¿no? Entonces, espero que, bueno, siéntanse libres de desconectarse aquellos que ya han escuchado la charla. Y para comenzar y no tardarme demasiado, porque sí es un poquito larga, pues voy a comenzar, si es que yo sé cómo pasar la diapositiva. Bien, entonces me gusta comenzar agradeciendo pues, a la UNAM, al CONACYT por el financiamiento a los proyectos, a los demás colaboradores, y del lado derecho lo que ven son estudiantes que yo he tenido que han trabajado con este grupo de escarabajos, la parte de ecología de los escarabajos, ¿no? Entonces algunos de los datos que les voy a presentar, sobre todo hacia el final de la charla, van a ser datos de las tesis de ellas. Vamos a dividir la charla en tres partes. Primero les voy a presentar, ya todos deben saber, pero pues un poquito quiénes son estos escarabajos coprófagos, qué hacen en los ecosistemas. Luego hacer la parte principal de la charla, donde nos vamos a enfocar en cómo afectan a las plantas, pero enfocándonos en el bosque tropical. Y al final voy a hablar un poco de cómo han sido usados en las últimas décadas mucho como grupo modelo y grupo focal para estudios de biodiversidad, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con pues, quiénes son los escarabajos coprófagos y qué hacen en los ecosistemas, ¿sí? Es un grupo, como su nombre dice, pertenece a los coleópteros, que es el grupo de animales más rico en términos de especies en el planeta. Y los escarabajos coprófagos, los que se les llama de verdaderos, pertenecen a la subfamilia Scarabeinae, porque hay otras familias de coleópteros y también otras subfamilias que también tienen algunas especies que son coprófagos. Dentro de los Scarabeinae, un gran número, un gran porcentaje de las especies son coprófagas, con meneses, sobre todo vertebrados, y por eso se les llama escarabajos coprófagos verdaderos.
Están distribuidos, son cosmopolitas, están en todos los continentes, excepto Antártica. Y aquí ven algunos ejemplos, algunos son muy bonitos, muy llamativos, colores metálicos, ¿no? Del lado derecho ven ejemplos de África, del lado izquierdo ven ejemplos neotropicales. Este grupo, hay cierta controversia de cuándo datan, ¿no? El fósil certero que existe es de 53 millones de años, entonces eso con certeza datan por lo menos del Cenozoico, pero hay algunos fósiles no tan decisivos que son del Mesozoico, ¿no? Hasta 180 millones de años, ¿no? Lo que se ve aquí es bueno, una impresión fósil del lado izquierdo, luego se ve un fósil de un individuo en ámbar, del lado derecho se ve lo que se ve ahí, no es un escarabajo, obviamente, es una cámara de cría fosilizada. Entonces lo que fosilizó fue la tierra alrededor, en ese espacio hubiera estado la materia fecal donde ellos ponen su huevo y se desarrolla la larva. Y esa parte siempre me gusta también comentarla un poco, porque son insectos que han fascinado a la humanidad y diferentes grupos desde hace miles de años, ¿no? Son en muchas mitologías de creación del mundo, de creación de los seres humanos, de resurrección, de reencarnación, aparecen los escarabajos coprófagos, también otros grupos de insectos, ¿no? Entonces aparecen en mitologías en India, en el sureste asiático, también en Sudamérica, en la región del Chaco, y lo que más se conoce es la mitología egipcia, ¿no? Esta imagen que se ve en la parte de abajo, por ejemplo, es de un escarabajo representado ahí moviendo su bola. Déjenme poner el puntero láser, ¿no? Y eso en los inicios de las mitologías fue un símil. Lo primero que fue una simbología del sol moviéndose a lo largo del firmamento, ¿no? Entonces, de alguna manera era enterrado por el oeste, el sol se enterraba y renacía por el este a la mañana siguiente. Y ellos hacían una analogía con lo que pasaba con el escarabajo, que enterraba la bola de heces y de ahí salía un nuevo individuo. Más adelante, en la mitología egipcia, surgió un dios muy importante que era Khepri. Khepri era el dios del sol naciente, y era representado de esa manera como se ve de la izquierda, ya sea con cuerpo de hombre y cabeza de escarabajo, o a veces solamente con el escarabajo. Y fue evolucionando la mitología hasta un punto en que se comenzó a hacer, bueno, estos son obviamente especulaciones, la analogía entre lo que pasaba con el ciclo de vida de los escarabajos, que supuestamente era lo mismo que pasaba con el sol, y los egipcios pensaron, bueno, ¿y por qué no puede pasar eso también con el ser humano? Entonces se piensa que las tumbas de los faraones, los sarcófagos, las costumbres de momificación eran poco para imitar lo que ellos observaban con los escarabajos. Entonces ellos veían, por ejemplo, enterrada una pupa como esta, que parecía un ente perfectamente muerto, y después de un rato salía un nuevo adulto de ahí. Entonces ellos quisieron imitar eso con sus técnicas de momificación y de entierro para lograr la reencarnación de los seres humanos. Y bueno, entonces, ¿qué más hacen los escarabajos coprófagos además de encargarse de la inmortalidad y de la creación de los seres humanos y del mundo? Pues son, como la palabra dice, ellos comen las heces de animales, principalmente de vertebrados. En los vertebrados prefieren los mamíferos, y dentro de los mamíferos prefieren las heces de mamíferos herbívoros o omnívoros. Y lo importante aquí es que al usarlas para la alimentación tanto del adulto como de la larva, las remueven de la superficie de la tierra, del suelo, y eso tiene muchas consecuencias que vamos a ver algunas, ¿no? Entonces lo que pasa es que tenemos la materia fecal, y ellos, diferentes especies, tienen diferentes comportamientos de alimentación, de nidificación y de relocalización de la materia fecal. Y en grandes grupos se han agrupado en 3 principales grupos, aunque hay muchas sutilezas y diferenciaciones dentro de cada grupo también. En grandes términos tenemos los moradores, que van a poner las larvas, los huevos directamente sobre la materia fecal. A veces arman nidos dentro de ella o en la interfase, pero básicamente no entierran, no hacen túneles muy profundos, se les llama moradores. Luego están los cavadores, que pueden ver acá. Ellos ubican la materia fecal, hacen túneles muy cerca, debajo o muy cercano a ella, y luego comienzan a jalar la materia fecal para llevar a sus cámaras de cría aquí. Y por último están los que
más pensamos en ellos cuando pensamos en escarabajos coprófagos o escarabajos peloteros, que también se les llama diferentes nombres, que son los rodadores, ¿no? Ellos hacen primero una bola, la rodan cierta distancia y luego hacen el túnel. Entonces tenemos que este comportamiento de alimentación y de nidificación y de enterrar las heces, pues tiene varias consecuencias a nivel del ecosistema, ¿no? Se ha estudiado de las décadas del 60 los efectos que esto puede tener para los pastizales, para los sistemas ganaderos, para los sistemas hortícolas, porque ellos causan la incorporación de nutrientes, afectan cómo es el ciclaje de nutrientes, la bioturbación en sí misma provoca que el suelo sea más permeable, que cambia el pH de manera positiva y todo eso tiene efectos de cascada también sobre las plantas. Entonces, esto se ha venido estudiando bastante en sistemas productivos, en sistemas controlados, básicamente muchos en trabajos controlados en invernadero, por ejemplo. Entonces, se conoce bastante bien muchos de estos funciones ecológicas, muchos de los cuales se ha cuantificado también en algunos estudios y pueden ser millones de dólares lo que se ahorra en términos de servicios ecosistémicos en sistemas, por ejemplo, ganaderos, ¿no? Sin embargo, en bosques tropicales se asume que son esas mismas funciones que se han medido en otros sistemas, se asume que también se cumplen en bosques tropicales y eso es lo que les voy a mostrar un poco, que realmente no se sabe, no se ha cuantificado tanto. Y de las funciones que sí se han medido un poquito más, tal vez la única que se ha medido empíricamente un poco más en bosques tropicales, es la dispersión secundaria de semillas, es lo que yo he venido trabajando con mis estudiantes. Vamos a ver, nos vamos a enfocar un poquito en eso, les voy a estar mostrando datos que vienen desde mi doctorado, porque tampoco es algo que se ha estudiado muchísimo, pero dentro de bosques tropicales es lo que se ha estudiado un poco más. Se sabe bien que en los bosques tropicales la mayoría de las plantas leñosas dispersan sus semillas. Los dispersores primarios, quiere decir aquel vector que aleja la semilla de la planta madre, son animales frugívoros. Entonces, animales que atraídos por la parte carnosa del fruto se tragan el fruto y descartan la semilla de diferentes maneras. Entonces, este fue el comienzo un poco de comenzar a ver la interacción entre esas semillas que eran defecadas por mamíferos y lo que pasaba, porque cuando alguien está estudiando dispersión de semillas y quiere determinar cuál es la efectividad de cierto dispersor, pues uno de los componentes es cuántas semillas, de cantidad, pero el de calidad es más importante y es más difícil de medir, y es la probabilidad de que esa semilla que ha sido dispersada por el animal se convierta en un adulto reproductivo. Entonces, ahí lo que afectan pues, es el destino de la semilla, que puede ser afectado por depredadores, por patógenos, por factores abióticos. Y cuando la semilla es defecada, como en el caso de los mamíferos, lo que ocurre es que esa defecación obviamente atrae los escarabajos, que van a mover esas heces y de manera accidental también mueven a las semillas. Este es el mismo diagrama que les puse un rato, ¿no? Ahora imaginen que esas heces son de un animal frugívoro. Entonces lo que van a tener es unas heces con semillas, y entonces cuando hacen sus túneles, aunque los escarabajos no comen las semillas, de alguna manera también las van a comenzar a movilizar y esas semillas van a terminar siendo enterradas o movidas a cierta distancia, ¿no? Entonces tenemos lo que es la de dispersión vertical, básicamente semillas que son enterradas por los escarabajos. Tenemos la dispersión horizontal, más que nada por los rodadores. Y por supuesto, la mayoría de las veces ocurren las dos al mismo tiempo, ¿no? Cierta distancia horizontal, cierta distancia vertical. De lo que se ha estudiado, entonces aquí les voy a ir contando un poquito los factores que afectan esta dispersión secundaria por escarabajos. Lo que ven en esta imagen van a decir, wow, qué semillas tan bonitas. No son semillas, son cuentas. En este caso son cuentas plásticas. Como les acabo de decir, los escarabajos no comen semillas, perdón. Entonces, para ellos, las semillas artificiales, como en este caso las cuentas, o verdaderas, son lo mismo, son una especie de contaminante de la materia fecal. Entonces, eso es práctico cuando uno quiere cuantificar qué pasa con esas semillas, porque uno puede usar cuentas, y al usar cuentas, uno se evita que los depredadores de semillas remuevan semillas, ¿no? Entonces, lo que ven acá. Y lo que se ha visto en varios estudios, lo que ven en esta gráfica del lado, el eje X, es el tamaño de esas semillas, ya sea verdaderas o artificiales. Lo que ven en el eje Y es el porcentaje que sean enterradas, y lo que ven es una
relación inversa, donde semillas más grandes, la probabilidad de que sean enterradas por escarabajos es menor. Por este lado, en cambio, ven semillas de 1, 2, 3 milímetros, la gran mayoría son enterradas. Nuevamente, ¿por qué? Porque los escarabajos, una semilla grande es un contaminante de la materia fecal, entonces tienden a excluirlas. Otros factores que afectan la probabilidad de que la semilla sea o no enterrada, que si se dan cuenta, me voy a estar enfocando primero en la dispersión vertical, que las semillas sean enterradas, es cuánta materia fecal hay, ¿sí? Porque dependiendo de qué animal defeca, si es un tapir, o si es un mono, o si es un pequeño, no sé, tlacuache, obviamente varía la cantidad de heces y eso afecta también la probabilidad. En esta gráfica lo que ven es nuevamente en el eje X el tamaño de la semilla, en el eje Y otra vez la probabilidad de que sea enterrada, bueno, porcentaje de semillas enterradas, y ven 3 líneas paralelas. La de más arriba con valores más altos son semillas rodeadas o en una porción de 25 gramos de heces, que tampoco es muy grande, ¿no? Es, digamos, un mono aullador. Y luego, si es más pequeño, disminuye la probabilidad o la proporción de semillas dispersadas, y si es más pequeñito, imagínense un mamífero más pequeñito, también va disminuyendo. Todas estas relaciones dependen en realidad de la relación que tiene que ver el tamaño de la semilla en relación al tamaño del escarabajo. Entonces puede tener una semilla de, no sé, 5 milímetros, y para un escarabajo pequeñito va a ser un contaminante enorme, lo va a excluir, pero para un escarabajo grande no. Entonces lo que ven en esta gráfica es esa relación, donde estos fueron experimentos donde se ponían escarabajos de una especie dada y de diferentes tamaños, que es lo que se ve en el eje X, es el tamaño de escarabajos. Entonces cada grupo de datos que ven aquí son experimentos independientes con escarabajos de cierto tamaño, ¿no? El más chiquitito que usted tenía posiblemente lo que parece ahí 9 milímetros, el más grande 25, y las 3 líneas son para 3 especies de semillas. Y lo que vemos nuevamente en el eje Y es el porcentaje de semillas enterradas. Entonces, semillas chicas, lo que ya vimos antes, la probabilidad de que sean enterradas es mayor, menor para semillas medianas y menor para semillas grandes. Pero aquí lo que quiero que vean es cómo escarabajos grandes, obviamente, están enterrando y moviendo y dispersando semillas mucho más frecuentemente que esa misma semilla cuando las heces son manipuladas por un escarabajo pequeño, que es lo que se vería acá. También el tipo de grupo funcional de los escarabajos. Los cavadores tienden a ser menos selectivos que los rodadores que vemos aquí abajo. ¿Por qué? Porque el rodador tiene que separar una porción fecal, hacer una bola y rodarla a cierta distancia. Y la competencia por este recurso, que es efímero, es brutal, ¿no? Entonces rápidamente separa una bola, separa las semillas grandes y la rueda. Y es lo que se ve aquí. De este lado nuevamente tenemos el tamaño de las semillas en el eje X, el porcentaje de semillas que son enterradas, nuevamente la relación negativa que ya hemos visto, pero lo que ven es que los triángulos, que son estos, están por encima de las bolitas, ¿no? De los circulitos. Los triángulos representan a los escarabajos cavadores. Obviamente esto comparando escarabajos cavadores y rodadores de tamaño equivalente, ¿no? Luego, otro factor es no solamente el tamaño de las heces, que está relacionado con el animal, que es el dispersor primario, pero también con el tipo de heces. Aunque son generalistas en términos así a grandes rasgos, sí hay cierta especialización de diferentes especies de escarabajos por diferentes tipos de heces. Entonces, aunque sean dos monos que son herbívoros en general, uno come más fruta, que es el de abajo, el ateles, mono araña, que el mono aullador. Entonces, se ha visto, o algunos pocos estudios, que eso también puede determinar si una semilla es o no enterrada por escarabajos. Y también el patrón de defecación. El mono aullador, que está aquí arriba, tiene un patrón de defecación más agregado, sobre todo en los sitios dormideros, en comparación al mono araña. Entonces, en este estudio en Colombia, lo que hicimos fue comparar los dos factores, ¿no? Tanto el tipo de heces de mono aullador versus araña, y también el patrón de defecación, que lo ven aquí abajo, si era aislado del lado derecho o si era agregado del lado izquierdo. Y vemos que hay una diferencia causada por el tipo de heces, ¿no? Las heces de aloguata o de mono aullador tienden a atraer más escarabajos y por lo tanto hay más semillas que son enterradas que del mono araña, pero solamente cuando está en este patrón aislado. Cuando está en patrón agregado no se ve eso.
Y bueno, ¿por qué sería bueno que las semillas fueran enterradas por los escarabajos, ¿no? ¿Cómo afecta esto a las semillas? Lo que más se ha estudiado es que esas semillas enterradas sufren menos depredación, principalmente por roedores, pero también podemos pensar en hormigas granívoras o algún otro animal granívoro. Entonces, nuevamente aquí, estudios de varias partes del mundo, y vemos que no solamente es el que sean enterradas, pero también depende de la profundidad, que es lo que se ve en el eje X. Entonces, por ejemplo, aquí estos datos de aquí, ¿no? Son semillas enterradas a 6 y pico centímetros, y vemos que para algunas de ellas la probabilidad de que sean encontradas y depredadas es muy, muy baja, ¿no? Cuando la semilla está sobre la superficie, son los puntos que están sobre el eje Y, pues las probabilidades, claro que depende del tipo de semilla, que es lo que se ve ahí, de la comunidad de depredadores que hay en ese lugar, por eso hay tanta variación. Pero en general los colores del mismo, las bolitas del mismo color, vemos esa relación negativa, ¿no? Entonces hay un aspecto positivo que la semilla es enterrada por escarabajos porque la depredación que sufre es mucho menor. Pero también hay un efecto negativo. Cuando están enterradas a cierta profundidad, y depende de la semilla cuál es esa profundidad, algunas no logran emerger después de germinar. Entonces, lo que ven del lado derecho, imagínense, tienen una semilla enterrada, si está cerca de la superficie ya germina y logra emerger sin ningún problema. Pero si está un poquito más abajo, esa emergencia puede no ocurrir y la semilla y la plantulita emergente se mueren. ¿Qué es lo que se ve aquí? Esta es una gráfica un poquito cargada, pero relativamente sencilla. Lo que ven en el eje X, cada uno de esos iniciales representa diferentes especies de semillas. Todas ellas grandes, ¿sí? De más de 5 milímetros. Y lo que se ve del eje Y es el porcentaje de plántulas que lograban emerger cuando ellas eran enterradas experimentalmente a diferentes profundidades. Sobre la superficie, que son las barras grandes, y luego teníamos 1, 3, 5 y 10 centímetros de profundidad. En algunas semillas y en algunos lugares no se repitieron todos los tratamientos, por eso ven algunas barras faltantes. Pero en términos generales lo que quiero que vean es la disminución generalizada que ocurre en términos de emergencia de plántulas cuando la semilla está sobre la superficie o a 1 centímetro versus cuando está a 3, 5 o 10 centímetros. Y son, nuevamente, enfatizo que son semillas relativamente grandes, pero el efecto es fuertemente negativo sobre la probabilidad que emerja esa plántula cuando está a 5 centímetros, digamos. Entonces la pregunta surge, bueno, entonces ¿cuál es el efecto neto? Realmente ha habido muy pocos trabajos, por eso todavía les estoy presentando trabajos de mi doctorado que ya son bien viejitos, que han dado seguimiento bajo condiciones naturales a semillas que naturalmente fueron enterradas por escarabajos hasta el momento de que las plántulas se establecen. Entonces, nuevamente les presento datos bastante viejitos. Nuevamente lo que ven en el eje X son diferentes especies de plantas, otra vez todas de semillas grandes, y lo que ven nuevamente es el establecimiento de plántulas. En las barras blancas fueron semillas que estaban en heces defecadas, pero que no fueron enterradas por escarabajos, y las barras negras, para esa misma especie en cada caso, semillas que estaban en heces igual, pero que sí fueron enterradas por escarabajos. Esto no fue manipulado, esto fue lo que ocurría naturalmente, y vemos un efecto neto positivo, ¿no? Entonces sí hay un efecto positivo, hay un efecto negativo, pero aparentemente el positivo es mayor, el efecto para la mayoría de las plantas al menos, y entonces uno concluye que al menos para semillas grandes de bosques tropicales parece haber un efecto positivo del enterramiento de semillas por escarabajos sobre el establecimiento de las plántulas. Y ahora sí, un poco qué pasa con la dispersión horizontal. Obviamente la dispersión horizontal ocurre al mismo tiempo que la vertical. Entonces lo que todavía no sabemos es, se tienen que hacer experimentos en que se separe el efecto de ambos movimientos, ¿no? Sí se ha corroborado que cuando los escarabajos están activos, las semillas que son defecadas en una deposición de un mamífero son separadas por los escarabajos, por su actividad, ¿no? Que es lo que se ve aquí. Lo que van a estar viendo en esa diapositiva, en varias que les voy a mostrar, son 3 tratamientos. Un tratamiento es donde nosotros ponemos semillas dentro de materia fecal, que es aquí, y acceso a escarabajos.
Otro es un tipo de control donde teníamos las semillas en la misma materia fecal, pero se ponía una exclusión contra escarabajos, y otro donde solamente se ponen las semillas. Lo que se ve aquí es un índice al vecino más cercano. Entonces aquí lo que estamos viendo es que esta barra que tiene mayor valor, una diferencia significativa, las semillas terminan estando menos agregadas espacialmente. Y eso, si uno da seguimiento, se ve también, llega hasta el nivel de plántula. Ahora, eso debería, en teoría, ser favorable para el porcentaje de semillas que logran emerger como plántulas, porque se disminuye los efectos densodependientes negativos que se conocen bien en bosques tropicales para semillas y plántulas, que es que más depredación, más ataque por patógenos en general, más mortalidad cuando hay una mayor densidad de semillas o de plántulas. Entonces quisimos ver también si eso se reflejaba ya a ese nivel, y en realidad en este único experimento que hicimos, y otra persona que también hizo un trabajo en Perú, no se encontró eso ya a nivel de plántulas. Lo que ven aquí son como curvas de supervivencia, pero bueno, lo que se ve a lo largo del tiempo es el establecimiento de plántulas. Esta es una especie de semilla del lado izquierdo y otra del lado derecho. Lo que ven en los iconos, las diferentes rayas, son los 3 tratamientos nuevamente, con escarabajos, sin escarabajos, y heces, y con heces pero sin escarabajos. En esta no se vio un efecto significativo, pero se vio cierta tendencia a que, si es que había algún efecto, era más bien un efecto negativo sobre el establecimiento de plántulas. Y para la otra especie, aquí más bien parece que también hubiera un efecto negativo del simple hecho de que las semillas estén en heces. Entonces es algo que todavía no sabemos bien, ¿no? ¿Cuál es el efecto para las semillas y su destino en términos ya de regeneración, de plántulas, de establecimiento, de que las semillas sean movidas horizontalmente por los escarabajos? Los movimientos horizontales en realidad no son muy grandes, al menos en los neotrópicos. En las sabanas africanas sí pueden ser 10 metros, pero en los bosques neotropicales generalmente es menos de 1 metro. Entonces también está eso que, pues nada, es algo que todavía pendiente para investigarse. Y bueno, ¿de qué otras maneras podrían afectar los escarabajos a las plantas del bosque tropical, además de la dispersión secundaria, que es un poco lo que más conocemos? El simple hecho, aunque las semillas no se muevan, el simple hecho de remover la materia fecal, aquí ven una semilla enorme de una virola y ven un escarabajo pequeño, pues las semillas quedan limpias, y eso podría beneficiar su supervivencia a largo plazo, ¿no? Es menos ataque de depredadores, menos ataques de hongos, patógenos para la semilla. Eso, hasta donde yo he visto, solamente se ha estudiado en una tesis una vez en Panamá, y es algo que todavía se asume, pero no se ha cuantificado, no se ha comprobado. Luego, ya cosas que les voy a mostrar un poco, que hemos hecho ya en los últimos años, es cómo afecta el hecho que el escarabajo, olvídense ahora sí ya de la dispersión secundaria de semillas defecadas. Esto es, cae una defecación ahí, vienen los escarabajos, hacen sus túneles. Al hacer túneles, excavan una gran cantidad de suelo, como pueden ver en esa imagen. Entonces, ¿cómo afecta eso a las semillas del banco de semillas? Ya estamos hablando de semillas del banco de semillas del suelo, semillas que están enterradas ahí, forman parte del banco de semillas. ¿Qué pasa con esas semillas? ¿Y tiene algún efecto para el establecimiento de plántulas o no? Y lo último que hemos visto también es qué pasa ya con las plántulas, ya no con semillas, ni del banco de semillas, ni de las heces, sino con las plántulas que están en el sotobosque. Les cae una defecación por ahí cerca, los escarabajos vienen, entierran eso. Realmente se ve en el bosque tropical lo que se ha visto en sistemas controlados o en experimentos de invernadero, que hay un boost, ¿no? Un incremento en los nutrientes foliares y por lo tanto también mayor crecimiento, mayor supervivencia. ¿Se ve ese efecto en el desempeño o no se ve? Entonces, un poco en los últimos años hemos estado haciendo algunos trabajos, les voy a mostrar. Primero lo de dinámica del banco de semillas. Entonces, aquí la idea es esa, ¿no? Que hay una defecación, los escarabajos vienen, hacen sus túneles y hay semillas, que son estas bolitas de acá, que están en el banco de semillas. Que cuando vienen los escarabajos, posiblemente las estén moviendo hacia arriba o hacia abajo, y la idea era ver qué pasa, si eso tiene algún efecto sobre las plántulas. Entonces lo que hicimos fue experimentos donde teníamos estos especie de tubos de PVC y enterrábamos, lo que ven aquí no son semillas muy llamativas rosadas, sino son cuentas plásticas que enterrábamos a cierta profundidad conocida, 3, 5 y 10 centímetros,
y luego poníamos más suelo y luego poníamos heces, que apenas se alcanza a ver acá, y dejábamos que los escarabajos se enterraran, y luego capa por capa, centímetro por centímetro, íbamos viendo estas semillas que habían estado en una profundidad inicial, dónde terminaban, ¿no? Y ahí sí pudimos corroborar lo que pues uno intuía, que los escarabajos iban a estar moviendo estas semillas, y efectivamente las mueven hacia arriba, pero también las mueven hacia abajo. Los porcentajes no son muy altos, para ambos casos son aproximadamente 10% de las semillas, y aquí ya ven un poquito más el detalle, trabajamos con cuentas de varios tamaños. Esta gráfica solamente ven cuentas de 4 milímetros, aquellas que fueron enterradas a 3 centímetros, a 5 centímetros y a 10 centímetros. Y las barras verdes representan la proporción de semillas que se movieron hacia arriba, y las barras rojas la proporción de semillas que fueron movidas hacia abajo, ¿sí? Entonces, eso está ocurriendo. La siguiente pregunta era, bueno, ¿y eso tiene alguna implicación ya en términos de establecimiento de plántulas? Entonces, aquí nuevamente ven los tratamientos, que son los mismos que les narré hace un rato, heces y escarabajos, heces sin escarabajos, ni heces ni escarabajos. Y lo que se ponía era un pequeño borde plástico para evitar que los escarabajos llevaran las heces fuera de esa pequeña parcela y las enterraran en ese mismo espacio, ¿no? Entonces, lo que ven aquí son bolitas de heces. Entonces, donde estaba abierto se dejaba que los escarabajos en 24 horas enterraran todo, y luego todas las cubetas tenían esta protección para evitar que llegaran semillas de la lluvia de semillas. Y a lo largo del tiempo se iba viendo qué plántulas iban emergiendo en los 3 tratamientos. Y vimos que, aunque en una magnitud, digamos, pequeña, bueno, las parcelas eran pequeñas, entonces estamos hablando de una plántula versus 2 plántulas, pero sí había un efecto significativo, habría que ver si es biológicamente significativo, de la actividad de los escarabajos, que es lo que ven en las barras verdes, sobre el establecimiento de plántulas. Aquí tenemos 2 barras verdes porque hubo otro tratamiento, no voy a entrar en ese detalle, pero básicamente las 2 reflejan la actividad de los escarabajos. El establecimiento de plántulas fue mayor en este tratamiento que en los otros 2 tratamientos, donde había heces, pero exclusión de escarabajos, o no había ni uno ni otro. Entonces, aparentemente sí están fomentando esa dinámica de las semillas que están en el banco de semillas, y están fomentando el establecimiento de nuevas plántulas a partir de semillas que están enterradas. Luego, la siguiente parte era ver el desempeño de las plantas. Pueden ser plantas, trabajamos con plántulas, pero podría uno también pensar en cualquier planta adulta, y ver si esas heces que caen, al ser enterradas por los escarabajos, si hay algún efecto sobre los nutrientes de esas plántulas y sobre su desempeño. Déjenme ver si nadie... Espero que me sigan escuchando. Vamos bien, Helen, te estamos escuchando bien. Ay, Dios, a mi teléfono no le fue tan bien. Ok. Entonces, eso, la pregunta era, ¿cómo afecta esa actividad de los escarabajos, la fertilización y la bioturbación del suelo a la plántula? Entonces, hicimos los mismos tratamientos, se los voy a mostrar aquí ya rapidito, y eran plántulas que ya estaban establecidas en el sotobosque. Poníamos una pequeña porción como si fuera un pequeño mamífero que defeca ahí, o un mamífero mediano más bien, heces con escarabajos de este lado, en verde otra vez, luego las heces, pero poníamos la exclusión de escarabajos, y luego sin heces, que entonces tampoco llegan los escarabajos, y lo que esperábamos era que tanto para nutrientes como para las variables de desempeño de la plántula, esperábamos un efecto muy positivo de la actividad de los escarabajos. Luego, cierto efecto positivo de simplemente tener heces, porque las heces igual se van incorporando al suelo, hay otros organismos que también pueden estar incorporándolo, o simplemente por la lluvia. Entonces esperábamos ahí como que un efecto intermedio, y pues ningún efecto en las plántulas control. Y esto lo hicimos en la candona y luego en los tuxtlas. En la candona solamente logramos trabajar con una especie, que es lo que les voy a mostrar ahorita, y hubo cierta evidencia a favor de la predicción. Esto de aquí, en esta gráfica, se ven los 3 tratamientos, ¿no? Las barras verdes nuevamente del lado izquierdo son con heces y escarabajos. A la parte de arriba ven nitrógeno foliar, en la parte de abajo ven fósforo foliar, después de 3 semanas. Y entonces, sobre todo para fósforo, se vio un efecto muy marcado y estadísticamente significativo de una mayor concentración de fósforo
en las plántulas que habían estado expuestas a la actividad de escarabajos. Y entonces se habían incorporado y las plantas registraban eso en sus hojas. Para el caso del nitrógeno fue la misma tendencia, pero ahí hubo más variación y no se llegó a ver una diferencia significativa con respecto a aquellas que habían tenido heces, pero no escarabajos. Entonces aquí fue menos concluyente que en el caso del fósforo. En el caso de, medimos varias variables de desempeño, vimos un efecto positivo, o sea, equivalente a las barras verdes de los escarabajos sobre el crecimiento en términos de número de hojas. No vimos ningún efecto para la supervivencia, ¿sí? Ya a un mediano plazo, ¿no? Lo decimos hasta 6 meses. ¿Y qué pasó en los tuxtlas? En los tuxtlas dijimos, bueno, con una especie vimos algunos patrones interesantes, vamos a hacerlo en los tuxtlas con 6 especies. Y no encontramos nada de nada, ¿no? Fue un poquito frustrante, pero igual es interesante, porque entonces surgen nuevas hipótesis, porque sí, porque no. Y lo que les muestro aquí fueron las especies con las que trabajamos, aunque ustedes solamente pueden ver el nombre del género. Y también trabajamos, las juntamos luego todos y vemos si había efecto a nivel comunitario. Los tratamientos fueron los mismos, los que ven aquí al lado derecho, escarabajos y heces pero sin escarabajos y sin ninguno de los dos. Y los resultados que les voy a mostrar los presento de manera esquemática. Entonces, por ejemplo, aquí vemos nitrógeno. ¿Y por qué les digo que es manera esquemática? Si se dan cuenta, el eje Y no tiene valores. Lo único que ustedes deben ver aquí es que si las barritas tienen el mismo tamaño, representa que no hubo diferencias significativas, ¿sí? Pero no significa que los valores fueron idénticos, pero no hubo diferencia significativa. Entonces ven que para nitrógeno, ni a nivel de toda la comunidad juntando las especies, ni para ellas de manera individual hubo ningún efecto. Para el fósforo hubo 2 especies con efectos, pero nuevamente no se detectó lo que se esperaba, que era un efecto positivo de los escarabajos. En esta ciertamente no, por la barra verde aquí es el efecto de los escarabajos. Aquí parecería que sí, pero no fue significativamente diferente al segundo control, que eran semillas sin heces ni escarabajos. Entonces, nuevamente, no se corroboró un efecto positivo de la actividad de los escarabajos. Sobre la supervivencia, nuevamente, aquí en todo caso lo que se ve para esta especie es un efecto negativo de las heces y no necesariamente tampoco de los escarabajos. Y lo que se ve en esta especie de acá, nuevamente, parecería el patrón que es conforme a la predicción, pero estadísticamente tampoco fue diferente a aquellas plántulas con escarabajos y con solamente heces. Entonces, en todo caso, lo que se ve aquí es un efecto de las heces, pero tampoco se ve diferencia entre este y este. Entonces, nada concluyente, ciertamente ninguna evidencia que nos haga pensar que los escarabajos y su actividad están teniendo un efecto positivo sobre nutrientes foliares y sobre el desempeño de las plántulas. Este último es la probabilidad de crecer, y en todo caso lo que se ve aquí son efectos negativos, ¿no? Miren esta planta de acá, perdón, a nivel comunitario acá, para esta especie de aquí y para esta especie de aquí. Se ve la barrita más pequeña y significativamente menor que los otros tratamientos, es aquella donde estaban presentes los escarabajos. Entonces, es algo que todavía se tiene que especular, se tiene que pensar, se tiene que comprobar. Nosotros pensamos que el efecto que habíamos visto en la Candona, donde son suelos más infértiles, tenía que ver en efecto con la fertilidad del suelo. Los tuxtlas, los suelos son bastante fértiles para un bosque tropical, y entonces ese pico de incorporación de nutrientes que puede representar la actividad de los escarabajos cuando entierran la materia fecal realmente está siendo inconsecuente, y podría estar tal vez de alguna manera algún mecanismo teniendo incluso un efecto positivo, pero tampoco sabemos cuál podría ser ese mecanismo, ¿no? Podría ser que esas plántulas estén sufriendo, por ejemplo, más herbivoría, pero como tampoco tuvieron más nutrientes, esa hipótesis también se tambalea. Entonces, es algo que, bienvenidos a los que quieran investigar eso, queda mucho por hacer. Ok, ahora ya en la última parte de la charla les quiero hablar de cómo los escarabajos son usados como grupo focal en un montón de tipos de estudios, de evolución, de biogeografía, de ecología.
Dentro de ecología, en ecología de comunidades, metapoblaciones también, en ecología de poblaciones, de comportamiento, cuestiones de termorregulación, cuestiones de también aplicadas, ¿no? De la introducción de especies y los efectos que puede haber en las comunidades locales, porque se han introducido para manejo de pastizales en Australia, por ejemplo. Se usan mucho para ver la relación que hay entre diversidad y funcionamiento de los ecosistemas. Temas de servicios ecosistémicos, donde se cuantifica también el valor económico de las funciones de los animales en este caso. Y se ha usado mucho como un indicador de perturbaciones del hábitat, sobre todo en bosques tropicales, ¿no? Y es lo que les voy a mostrar un poco, porque es como los hemos estado trabajando un poco más. Y mi charla no estaría completa si yo no mencionara al doctor Gonzalo Hafter, que el próximo año cumple 90 años. Él es investigador del INECOL y de hecho él fue uno de los fundadores del INECOL. Él es pionero en temas de biodiversidad, conservación, sostenibilidad, no solamente a nivel de México, sino también a nivel mundial. Y el grupo que él es experto, también pionero en temas de biogeografía, evolución y ecología, es el grupo de los escarabajos coprófagos. Y él fue de los primeros con sus colaboradores, como ven aquí en esta cita, en proponer a los escarabeine como un grupo con muchas ventajas para ser usado en monitoreos de biodiversidad y como indicador de perturbaciones para sistemas tropicales. ¿Por qué son tan usados? Porque efectivamente desde que se propusieron es una curva exponencial el número de trabajos que salen y salen y salen usando este grupo como un taxón focal. Su muestreo es fácil, rápido y económico, ¿no? Ese es uno de los principales motivos. Lo que ven aquí es una trampa de caída, que es uno de los métodos de muestreo, posiblemente el más usado. Se pone un recipiente a ras del suelo, se pone una carnada, se pone un techo para protegerlos de la lluvia, los bichitos caen aquí, y esta de aquí el que se ve es un muestreo letal, caen, se ahogan, pero también se puede modificar y hacer un muestreo no destructivo. Entonces se pone un poco de tierra, un poco de hojarasca, caen los bichitos, uno los puede colectar en el campo, los lleva al laboratorio, los separa y los puedes regresar al campo y soltarlos, ¿no? Y de cualquier manera es importante hacer una pequeña colección de referencia para estudios posteriores, pero no es necesario en muchos casos sacrificar miles y miles y miles de individuos, ¿no? Se puede hacer esto, claro que representa un poquito más de reto logístico el estar identificando a veces las especies. Lo importante de los escarabajos es que ellos responden a cambios en la estructura de la vegetación, no solamente a la composición, pero a la estructura. Entonces, digamos, lo que ven aquí, tenemos un bosque tropical que es talado y se cambia el uso del suelo radicalmente a un potrero, y lo más obvio ahí que se modifica es la estructura vegetal. Entonces, lo que ven aquí de este lado es un trabajo en chamela. Lo que ven, esa gráfica es una ordenación basada en matrices de abundancias de la comunidad de escarabajos de esos lugares. Y lo que ven es que se separan varios grupos, ¿no? Aquí vemos la selva baja dentro de la estación de biología, entonces es una selva conservada, pero es la parte de selva baja que es el tipo de vegetación predominante. Se difiere bastante de la selva mediana en términos de cómo se estructuran las comunidades, y es muy llamativo eso, porque esos dos tipos de vegetación son perfectamente adyacentes, ¿no? Pero se diferencian porque la estructura de la selva mediana es muy diferente a la selva baja. En cambio, la selva secundaria, pero ya de cierta edad, 30 años, digamos, que se forma a partir de una selva baja, es similar ya a la selva baja, y es muy diferente el hábitat abierto. En estos casos eran pastizales para ganado y también sitios agrícolas. También responden a la comunidad de mamíferos nativos. Entonces, recuerden, lo principal fuente de alimento para esos escarabajos, aunque hay algunas especies necrófagas y otras que también comen otras materias en descomposición, sigue siendo el principal recurso alimenticio. Deberían responder a eventos de defaunación, ¿no? Y lo que vi en Panamá con una colaboradora fue, aquí lo que tenemos en el eje X es un índice de abundancia de mamíferos. Entonces tenemos sitios en esta regresión. Aquí arriba, por ejemplo, es la isla de Barro Colorado, que son sitios protegidos y hay cantidades de mamíferos, de hecho a veces más de lo que debería haber. Y
en la medida que nos movemos hacia acá, vemos sitios donde la estructura de la vegetación, los bosques no están talados, son sitios también en teoría protegidos, pero hay cacería. Entonces hay eventos de defaunación aquí y vemos que los escarabajos coprófagos, que es lo que tenemos en el eje Y, están respondiendo a ese cambio en la abundancia de mamíferos, ¿no? De una manera directa y positiva. A mayor mamíferos, mayor abundancia también de escarabajos. Y relacionado con estos cambios en la estructura de vegetación y con los cambios en las comunidades de mamíferos, pues también se ve que responden entonces al tamaño de su hábitat, que es útil para trabajos que tienen que ver, que hacemos en paisajes fragmentados, que es la norma hoy en día, lamentablemente. Entonces, este fue un trabajo en Brasil, donde se trabajaron fragmentos de 10 hectáreas, que se ve aquí, fragmentos de 1 hectárea, y se compararon con bosque continuo. El bosque continuo lo ven en verde y los fragmentos de 10 hectáreas en rojo y de 1 hectárea en azul. Fue interesante porque en los fragmentos de 10 encontramos más escarabajos, mayores abundancias que en bosque continuo o los fragmentos más pequeños. Y mientras que en los fragmentos pequeñitos ya no había monos aulladores, en los fragmentos de 10 se mantienen las poblaciones y la densidad es mayor de monos aulladores. Entonces, pienso que el efecto aquí fue de mayor densidad de monos, por lo tanto, de mayor materia fecal, la producción aumenta, y por eso este aumento poblacional aquí, ¿no? A nivel de varias poblaciones de varias especies y de abundancia a nivel de la comunidad. En riqueza solamente se ve el efecto negativo aquí, estas barras más pequeñitas, ya en los fragmentos más pequeños de 1 hectárea. ¿Y qué consecuencias tiene eso para el funcionamiento? Entonces, la primera función que se mide siempre es remoción de heces. Y vemos que, nuevamente, el efecto se ve marcado en los fragmentos de 1 hectárea, donde disminuye drásticamente la remoción de heces. Eso tiene cierto efecto sobre, nuevamente, algunos de los fragmentos, pero menos claro el patrón para el porcentaje de semillas enterradas. Y ya para el establecimiento de plántulas, nuevamente, se ve el efecto en la barra pequeña azul que se ve de este lado, que son pocas las plántulas que logran establecerse, que hayan sido de semillas enterradas por escarabajos, porque también son menos las semillas que se entierran, y posiblemente ahí también haya más actividad de depredadores y las condiciones abióticas también sean más desfavorables para la supervivencia de plántulas. También hemos trabajado en la Candona en diferentes usos de suelo. Entonces, una estudiante mía comparó las comunidades de escarabajos y sus funciones en bosque conservado. 2 tipos de cacao, uno de manejo menos intenso, que es el cacao rústico, uno más intenso, que es el cacao policultivo, y un manejo bastante intenso en los monocultivos de hule. Lo que ven en esta gráfica es nuevamente una ordenación, nuevamente basada en matrices de abundancia de la comunidad de escarabajos, y los diferentes puntos, estos 3 circulitos, por ejemplo, son el hule, estos 3 circulitos son el cacao policultivo, aquí se ve el cacao rústico, los 3 triángulos y el bosque. Y lo que se ve es que el cacao rústico se parece mucho en términos de la comunidad de escarabajos al bosque. Es un cacao donde realmente se mantiene el bosque, se mantiene el dosel, no se tala y se insertan las plantas de cacao. Lo mismo se hace con café y otros cultivos de sombra, se insertan en el sotobosque. Y vemos que eso en términos de escarabajos, pues no llega a ver la diferencia, se encuentra una comunidad muy modificada en el hule y también en el cacao policultivo. En términos ya de abundancia, que es lo que ven en esta gráfica, y de funciones, aquí lo que les muestro es excavación de suelo, se ve el mismo patrón, donde tenemos que el bosque, que es la primera caja, y el cacao rústico, tanto aquí como en la función, son iguales, ¿no? Entonces tenemos que son iguales en términos de estructura de la comunidad, de abundancias y de sus funciones. Y se ve el mismo efecto que en la ordenación para las funciones. Entonces disminuye los individuos y disminuye la cantidad de suelo excavado en el cacao policultivo y es aún menor en el sistema más perturbado, más modificado, que son las plantaciones de hule. Y también se pueden usar, los hemos usado en Chamela, para evaluar proyectos de restauración. Entonces aquí teníamos el bosque conservado en la estación de biología y teníamos un proyecto de restauración donde se había hecho restauración activa, quiere decir que se habían puesto plántulas jóvenes, se habían hecho plantaciones en los potreros,
y la restauración pasiva, donde simplemente se había abandonado, se había sacado las vacas, se había dejado que ocurriera la regeneración natural y se compararon estas, ¿no? La idea era que tal vez la restauración activa estaba favoreciendo a una recuperación más rápida de las comunidades bióticas en general y usamos los escarabajos. Y no vimos ese efecto de los dos tipos de restauración. Entonces aquí ven individuos, aquí ven número de especies. En ambas lo único que se ve es que en los bosques conservados que se ven en verde hay más individuos, hay más especies, pero en los dos tipos de restauración es un poquito más bajo, ¿no? Significativamente más bajo, pero es igual entre los dos tipos de restauración. Y aquí también medimos funciones, remoción de heces arriba y abajo, las semillas que son enterradas, y ven exactamente el mismo patrón. Entonces se ve que para las 4 variables que medimos, los dos tipos de restauración están respondiendo de manera similar, con variables con menor valor que en el bosque conservado, pero sin diferencias entre ellas. Esto pues, posiblemente se deba en parte a que cuando hicimos este trabajo habían pasado nomás 3 años desde que se habían hecho las plantas, pero cuando se midieron variables de estructura de la vegetación sí se veía la diferencia, pero no están respondiendo los escarabajos todavía a esa diferencia. Y lo otro es que puede ser que efectivamente la diferencia entre los dos tipos de restauración para la recuperación de algunos grupos faunísticos no sea diferente, ¿no? Y esto puede tener implicaciones fuertes para manejo, porque obviamente la restauración activa es mucho más costosa, difícil, tardada. Entonces, si lo que estamos viendo es que ambos tipos de restauración para algunos grupos de fauna y para las funciones ecológicas derivadas de ellos es igual, pues la recomendación obvia sería una restauración pasiva, al menos en estos sistemas, ¿no? Puede ser muy diferente en diferentes sistemas. Y ahora sí, me gustaría terminar enfatizando la importancia de nuestra labor en divulgar con la sociedad en general nuestros trabajos de investigación, nuestros resultados, en programas de educación ambiental y todos nosotros, cada vez que tenemos un proyecto de investigación, podemos hacer cierto esfuerzo para divulgar estos resultados o temas relacionados con la investigación que pueden llegar a tener cierto impacto para involucrar el interés de la sociedad hacia las cosas que hacemos, ¿no? Entonces hemos hecho folletos como este que ven acá, hemos trabajado con niños en las escuelas, estos en los tuxtlas, ¿no? Enseñándoles, llevándoles los insectos y explicándoles las funciones que cumplen en los ecosistemas y por qué es importante conservarlos. Y nada, siempre me gusta terminar esta charla con esa nota, ¿no? Yo creo que no será nuestra labor tal vez que tenga más impacto cuando nos evalúan en el SNI, pero ciertamente es una labor muy, muy importante que todos debemos hacer. Ahora sí, les prometo que esta es la última diapositiva. ¿Y qué vamos a querer recordar de esta charla? Vamos a querer recordar que son insectos que están en todos los ecosistemas terrestres del planeta. Son súper importantes en las funciones ecológicas que realizan, muchas de ellas con implicaciones económicas muy marcadas, ¿no? Ya a nivel de servicios ecosistémicos. También que en bosques tropicales conocemos relativamente bien la función que pueden estar cumpliendo en la dispersión secundaria de semillas, pero que otras funciones que se han medido empíricamente en otros sistemas, en pastizales, en sistemas productivos, en experimentos de invernadero, todavía faltan medirse de manera precisa bajo condiciones naturales en bosques tropicales. Y finalmente, que son un buen grupo focal para ser usado en monitoreo de diversidad y como grupo que nos sirve de indicador de perturbaciones del hábitat. Con eso termino. Les agradezco su atención. Me encantaría recibir algunas preguntas si es que hay tiempo. Ahí está mi correo electrónico, pero como me pidió Alex, ahorita lo voy a poner también en el chat. Gracias, Ellen. En realidad no es necesario porque ahí con esta diapo, okay. Si quieres puedes ponerlo, ¿no? Pero yo creo que la gente se puede dar cuenta de que ahí estás. Pues muy bien, si tienen preguntas, como siempre, saben, pueden utilizar directamente el micrófono o pueden escribirlas directamente en el chat. Parece que cualquiera de las dos formas pues está bien. Muchas gracias, Ellen.
Oye, entonces en esta investigación yo quería preguntarte, en esta investigación donde están la estructura de la comunidad de los escarabajos en función de los tipos de cultivo, donde tienes, creo que fue en los Tuxtlas, o no, No. Sí, la última, sí, con cacao eso fue en la Candona, que teníamos en la aquí, sí. Cantona, donde Ujú. se parece mucho la estructura de la comunidad en ambientes donde tienes el cacao y tienes el bosque, ¿no? Parece que se parecen bastante. Y yo quería preguntarte ahí, entonces, pareciera que el factor vegetación que se preserve, porque el cacao está como insertado dentro de la vegetación, se respeta un poquito la arquitectura vegetal original. Parece que ahí juega su papel, ¿no? Pero tienes también lo que no escuché es que también deben de ponderar que se mantenga la comunidad de mamíferos, ¿no? En todo caso, porque si no, no va a haber manera, ¿no? Sí, yo creo que, mira, de ahí tocaste un tema importante, y es que estos cacaotales donde nosotros trabajamos eran ideales en otros aspectos. Entonces, no solamente era de baja intensidad el manejo que tenían, sino que estaban adyacentes, estaban pegados a un bosque continuo. Entonces, era el cacao, el área grande de cacao, bastantes hectáreas, pero seguía en una reserva comunal. Entonces, no tienes una situación donde tienes aislado un fragmento de cacao eh, rústico rodeado por potreros, por ejemplo, sino que tienes una situación de cacao adyacente a bosque. Entonces, posiblemente por ese motivo también vimos una comunidad prácticamente igual, ¿no? Aunque trabajamos en la parte de cacaos, al estar adyacentes, los monos, que son una fuente fundamental de recurso alimenticio para ellos, se están moviendo. De hecho, son monos que también están habitando en el cacao. Ujú. Entonces, posiblemente, Alex, la situación sea diferente si tú tuvieras esa plantación de cacao como un fragmento, ¿no? Y rodeado de potreros y no tuvieras una fuente cerca de animales. Ujú. Sí, eso lo escuchamos justo de la ponencia de Jorge Marín Noriega, que Ujú. tenía por ahí unas cosas con el impacto del turismo en ambientes. De pronto él veía, o lo que ellos encontraban es que, aunque el bosque pareciera como relativamente intacto, el paso del turismo hacía que los mamíferos que estén por ahí, pues se van, ¿no? Huyen. Y ahí esas zonas son bien impactadas, aun cuando aparentemente tengas pues eso, la vegetación relativamente bien conservada, aunque tengas senderos muy bien claros, y donde la gente no debería salirse, el hecho ya nada más de que tengas gente pasando, haciendo un Sí, poco de escándalo, ya no tienes los mamíferos. Esos son muy sensibles a lo antrópico, ¿no? Entonces se van. sí, sin embargo habría que ver, ¿no? Porque el efecto de los humanos también es restringido a las áreas de sendero, ¿no? Entonces, Ujú. claro, ahí ciertamente posiblemente esté habiendo un efecto negativo de cascada también hacia los escarabajos, pero habría que ver hasta dónde sigue, ¿no? ¿Cuánto te tienes que alejar de los senderos de los turistas? ¿100 metros o 1 kilómetro? ¿Cuánto para tal vez ya ese efecto que se pierda, ¿no? Ujú. Y en realidad nos interesa, digo, sí, de primera mano, lo idóneo sería que se preservara lo más posible las especies que estén, pues eso, ¿no? Las locales, etcétera. Pero bueno, este mundo está cambiando tremendamente, ¿no? Hay algún grupo de especies que nos conviene que se queden, hay alguno dentro de esta onda de bioindicadores y de cuáles son los que funcionan más en preservar los servicios ecosistémicos. ¿Hay algún grupo? Ustedes tienen los escarabajólogos ya puestos los ojos estos sí son intocables y se deben de quedar. Lo que se ha visto es que, y no solamente con escarabajos, pero en general, hay una relación directa con el tamaño del animal. Entonces, animales más grandes hacen más función, simplemente por tener mayor masa corporal. Entonces, eso se ve en muchas de las funciones. Y se ve con los escarabajos, o sea, escarabajos más grandes. Y sin embargo, también se ha visto en otros estudios que muchas veces son las especies más impactadas, Claro. son los que primero comienzan a desaparecer, porque los escarabajos pequeños pueden
adaptarse a materia fecal. Por ejemplo, hay algunos que se especializan en pequeños pellets de roedores o de pequeños marsupiales, entonces esos no les afecta gran cosa, pero los escarabajos grandes necesitan más materia fecal y por lo tanto necesitan animales grandes, necesitan tapires, necesitan monos. Esos son los primeros que desaparecen y esos son los primeros que esos son los que más función van a estar haciendo en términos relativos por su tamaño. Sí, claro. Eso está documentado que en escarabajos también esa regla opera. Los más grandes están extinguiéndose a una tasa más En rápida. algunos estudios, no en todos, pero en algunos estudios sí lo que se ve es cuando a nivel de la comunidad calculas el tamaño ponderado, tiende a disminuir. Entonces, por ejemplo, en los fragmentos en Brasil, yo encontré que no solamente había menos escarabajos en los fragmentos pequeñitos, pero los que quedaban eran los escarabajos pequeños. Ok. Bueno, mientras vemos si alguien más contesta, si alguien tiene algún comentario o pregunta. Fíjate que Jorge León Cortés del Ecosur, no sé si lo ubicas. Me Jorge suena. León Cortés es un chico que es un investigador que trabaja con ecología y conservación de mariposas. Estamos trabajando, coeditando un libro sobre pues el declive de los insectos en el neotrópico, en estos ambientes. Y justo estamos ensamblando los capítulos de esto, ¿no? Y la idea es, con este patrón general que se ha detectado sobre cómo tanto las especies como la abundancia de ellas, de los insectos, se están viniendo abajo en muchas partes del mundo. La idea con esto es hacer un análisis con los pocos datos, porque están muy fragmentados y sobre todo para algunos grupos taxonómicos de los cuales se tienen muy pocos especialistas sobre todo, hacer una especie de resumen analítico de lo que está ocurriendo con diferentes grupos, te digo, en selvas o en espacios neotropicales. Entonces, pues quizás, no sé si te interese participar en esto con el caso de los escarabajos, ¿no? O el caso en general del efecto, o más que los escarabajos, con el efecto que tiene el disturbio en las áreas tropicales enfocado específicamente a la situación de la agricultura, ¿no? Cómo la agricultura ha servido como un motor que está, pues eso, haciendo que un montón de especies, incluyendo los escarabajos, vengan a menos, ¿no? Yo no sé si te interesaría Sí, para... sí, muchas gracias. Habría que ver qué tanto puedo aportar yo. Para los escarabajos coprófagos se hizo una revisión, pero ya es un poquito más antigua, en el 2007. Hay un artículo que es una revisión, con mucho gusto te lo paso, que tiene que ver con, creo que se enfocaba más que nada en efectos de la fragmentación del hábitat, Ujú. pero ya, y después salió ¿En otra. ambientes neotropicales? No me acuerdo si era solamente neotropical o también bosques tropicales en los paleotrópicos. No me acuerdo, pero te la mando y Ya. para ver. Y hay otras revisiones también con temas por ejemplo, el tema que es muy interesante es el de la defaunación de los mamíferos, ¿no? Entonces, la Claro. relación entre la pérdida de los mamíferos, aunque todavía tengas el bosque, y la pérdida de los escarabajos. Y ahí también hay un estudio que también te puedo mandar. Entonces, ya de ahí puedes ver si eso te sirve o qué otras revisiones haya y si te sirve que te eche la mano con eso, con mucho gusto. Muy bien. Por aquí tienes un comentario de Oscar Sáenz. Él dice, aparte de los factores mencionados sobre la disminución de escarabajos, el cambio climático y los pesticidas usados en la agricultura, ¿cómo están impactando sobre estos insectos? Supongo que la pregunta es, ¿qué tanto el cambio climático y los pesticidas usados en la agricultura están impactando los escarabajos? Sí, sí hay algunos estudios, no estoy del todo familiarizada con ellos en términos de los efectos hacia los escarabajos. Lo que se ha visto también, y son tal vez 2, 3 estudios que se han hecho y muchos en latitudes templadas, de más bien medir cómo ellos pueden disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto tener un efecto positivo, ¿no? En sistemas de pastoreo.
Entonces, eso se ha medido en 2, 3 estudios, muy poco en realidad. Y ciertamente creo que eso de gases de efecto invernadero, creo que tal vez haya un estudio en áreas tropicales. Las otras son en latitudes templadas. Ahora, el efecto de cambio de temperatura sobre los escarabajos se ha simulado. Entonces, creo que sí hay uno o dos estudios en laboratorio, pero no, ahí sí no sabría, no me acuerdo los resultados, ahí sí no te puedo decir. Y lo otro es insecticidas. Lo que se ha trabajado bastante y se ha visto, pues claro, un efecto muy negativo sobre la comunidad de escarabajos es en sistemas de pastoreo, que muchas del ganado es tratado con, pues, parasiticidas, ¿no? Como ivermectina y otras cosas, y sí tiene un efecto obviamente muy negativo sobre las poblaciones de los escarabajos. Entonces eso con cierto manejo, porque no siempre es, a veces es simplemente la inercia y los agricultores o los ganaderos simplemente ponen el producto veterinario por inercia a veces, ¿no? Y a veces se ha visto que no es necesaria tantas aplicaciones. Entonces, con disminuir a veces las aplicaciones o el tipo de producto o la manera como se aplica, se puede minimizar los efectos negativos sobre esta fauna y me imagino que otro tipo de fauna también. Bien, también Angélica, mi estudiante, te pregunta aquí, ¿los escarabajos que hacen la función de enterrar las semillas cambian sus patrones según la temporada? Porque en algunas plantas en años buenos producen semillas más grandes que varían muy poco. ¿Tienen estas plantas repercusiones a nivel de dispersión? No entiendo exactamente la pregunta, o sea, sí hay una variación fuerte, a ver, las semillas cambian sus patrones según la temporada, porque algunas plantas años producen semillas más grandes que varían muy poco. No tendría yo la respuesta, porque no hemos visto ya, es un nivel de precisión y de detalle más fino, ¿no? Tienes que ver si las semillas de una misma especie son afectadas de una u otra manera, dependiendo de cuánto varía intraespecíficamente su tamaño. No, ahí sí no sabría decir. Lo que sí ocurre es variación temporal en la comunidad de los escarabajos. Entonces, dependiendo de la estacionalidad, sobre todo con las lluvias, en Chamela, por ejemplo, en la época seca, los escarabajos desaparecen, ¿no? Están por ahí en algún tipo de diapausa y no están activos, ¿no? Por aquí, Ek del Val, que quizás te suene, quizás Sí. conozcas, te manda saludos y bueno, dice que está muy interesante ver cómo encajan todos los estudios, ¿no? La verdad sí, es muy ilustrativo porque uno publica pedazos de una historia como capítulos, pero ya cuando te lo muestran en un seminario y ves cómo embonan, pues ya te das cuenta de por qué tal artículo sigue a tal otro artículo, ¿no? Y yo también me parece muy ilustrativo. Yo había visto algunos artículos y por ejemplo, está bonito ya ahora cómo está embonado con la parte de los mamíferos. A mí me llama mucho la atención tu línea de investigación con los mamíferos y aquí al menos con la parte que está vinculada con la remoción, tiene que ver claramente, está muy padre, ¿no? Pues creo que ya no tenemos más comentarios y creo que ya es un tiempo razonable. Entonces, pues no me queda más que agradecerte Con mucho gusto. por todo esto. Pues linda estancia ahí en Perú, ojalá y todo marche lo mejor posible. Muy bien. Y Sí. bueno, Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos por sí, estar aquí. vale. Muchas gracias a todos, sí. Nos veremos en el próximo seminario en un par de semanas. Que tengan excelente fin de semana. Bye. Bye.